¿cómo estás? Soy Arturo Batis y soy descodificador bioemocional. Yo te puedo ayudar a través de una sesión donde podemos revisar aquellas situaciones originales, esa emoción de raíz, esos programas, tu sistema de creencias que te tienen de alguna manera atorado con situaciones económicas, laborales, en tu salud sobre todo, en tus relaciones, en tu familia. Todo tiene un trasfondo emocional que hay que atender para que podamos sanar a profundidad. El hecho de hacer conciencia de esta situación nos lleva a tener un parámetro distinto y poder observar las cosas de otra manera, y el simple acto de hacer conciencia nos permite tener el 50% de un proceso de sanación. Yo te puedo ayudar por este medio a que me contactes y con mucho gusto podemos hacer una sesión de manera individual. También doy cursos, doy talleres al respecto. Todo puede ser en presencial o de manera online. El día de hoy vamos a platicar de enfermedades como maestros. ¿A qué te suena que las enfermedades puedan ser nuestros maestros? En el momento en que yo me reconozco primeramente como un ser que es un ser completo, que tengo más de un cuerpo, en el momento en que yo reconozco que yo no soy esto que toco, yo no soy mi cuerpo físico, sino que yo soy un conjunto de cuerpos viviendo una sola experiencia, en este momento en un plano humano, terrenal, tercera dimensión, donde vengo a vivir y a experimentar y a jugar el juego. Y sin embargo, yo no soy mi cuerpo. Por lo tanto, mucho menos soy las enfermedades que pudiera tener el cuerpo, ¿sí? Yo soy un ser completo y hay algunas corrientes que indican que tenemos 4 cuerpos, hay otras que dicen que tenemos más, pero tenemos en esencia cuerpo emocional, cuerpo espiritual, cuerpo álmico, cuerpo energético, cuerpo mental y sobre todo un cuerpo físico, que es la parte más densa de lo que somos, ¿sí? En el momento en que yo identifico a las enfermedades como un maestro, entonces puedo llegar a tener un proceso real de sanación, de llevar a cabo una catarsis completa a partir de algo que yo viví, que experimenté, con una cierta serie de patrones que vamos a ver a continuación. Nosotros como seres humanos venimos a la Tierra a experimentar y lo usamos a través del ego, utilizamos el cuerpo y lo hacemos a manera como se nos enseñó desde que estamos en un proceso de gestación y hasta aproximadamente los 6 o 7 años de vida, donde nosotros presentamos un estado cerebral y un estado mental y un estado de inconsciencia, donde todo lo que percibimos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos en nuestro ambiente durante este periodo que estamos creciendo y que estamos en un proceso de gestación, y hay algunas corrientes también que dicen que incluso antes de la concepción, todo eso pasa en nuestra vida como una verdad absoluta, pasa en nuestra vida como una ley que hay que seguir, como una serie de patrones que hay que llevar a cabo para que entonces yo pueda pertenecer y cumpla un cierto rol que se me ha establecido. Ese programa y ese sistema de creencias son lo que me tiene en mi vida adulta atorado, acongojado, preocupado, y que muchas veces ni siquiera sabemos ni por dónde empezar a sanarnos. Son tantas cosas, pero el problema es que nos identificamos tanto con el cuerpo que creemos que somos las carencias, los problemas, las enfermedades, las peleas, etc. No es así. Cuando yo le pregunto al alma si esta situación que hoy por hoy me duele, me acongoja, me preocupa, ¿es un problema? El alma claramente me dice, no, no es un problema, es una parte de lo que tienes que aprender a través de cierto proceso que en este momento no alcanzas a ver, pero que es importante que lo lleves a cabo para que entonces cumplas una cierta misión de vida y alcances cierto nivel de sanación a partir de esto que en este momento te parece algo adverso o contrario a lo que tal vez tú quisieras experimentar. Y sin embargo, si yo le hago esa misma pregunta a la mente, al cuerpo, claro que es un problema. Y claro que lo experimento todos los días y tendría entonces una razón suficiente que me justifique el preocuparme, el sentirme mal, el pensar en esta situación todos los días, todo el tiempo, y por lo tanto se hace una espiral donde yo vivo preocupado y por lo tanto reflejo hacia afuera esa situación de preocupación que me justifica el hecho de sentirme yo preocupado. Es decir, lo que pienso se materializa allá afuera y se hace un círculo completo donde allá afuera es de cierta manera y por lo tanto yo pienso como es afuera, ¿sí? En el proceso de encontrar
ese origen emocional que me tienen como estoy. Hay que voltear a ver primeramente a las personas que me instalaron ese programa original, el cual yo sigo al pie de la letra y que no soy consciente precisamente de qué es lo que tengo, ¿no? Normalmente esas personas son papá y mamá, es nuestro círculo inmediato que nos crió, que nos tuvo durante el proceso de gestación, de parto, los primeros años de nuestra vida, con los cuales, insisto, convivimos tanto tiempo que se forjaron fuertemente vínculos y programas que tenemos inconscientes y que nos rigen durante toda nuestra vida, hasta que hacemos conciencia de los mismos. En el momento en que yo hago conciencia, como les comentaba al principio, ya estoy, imagínense que estamos sacándonos una pieza del rompecabezas, ¿sí? Y la puedo voltear a ver en sus diferentes formas, con su textura, su forma, su color. ¿Qué cosas estoy viendo entonces que no había podido ver antes y que ahora al verlo ya no puedo trabajar? ¿Sí? Esa es la esencia de la biodescodificación. La biodescodificación, junto con la medicina germánica, las neurociencias, nos permite voltear a ver aquellas situaciones originales que nos tienen como estamos, para que entonces sí hagamos lo que haya que hacer para trabajarnos, ¿sí? En el tema de enfermedades como maestros, tenemos que partir de este punto de inicio, descubrir cómo es que fue mi proceso desde la concepción, la gestación, el nacimiento, los primeros años de vida. Y esto tiene que ver con algunos temas que también platicamos, Proyecto Sentido, por ejemplo, nuestro transgeneracional y otros temas. Pero en esencia es revisar si primeramente fui un bebé deseado, si querían que fuera del género en el que soy, si yo tenía algún tipo de misión implícita o explícita, es decir, si querían que yo cumpliera cierto rol en la familia, si yo llegué para suplir a cierta persona que acababa de fallecer, si mi nombre resuena o tengo algún doble, que normalmente pasa así, con papá, con mamá, con algún abuelo, con algún tío, y normalmente el programa que tiene esa persona la tengo yo también. Tengo que investigar si durante el proceso de gestación yo fui deseado, yo fui amado, la relación en casa de pareja, sobre todo de papá y mamá, primero existía cierta relación, no existía, alguien se fue, alguien fue corrido de casa tal vez, encontraron alguna situación que los puso en contra como pareja, tal vez algún descontento emocional, social, económico, las familias se peleaban o no, o eran muy felices, algún suceso trágico como alguna muerte, alguna enfermedad, si alguien entró en quiebra, etcétera. Todas estas corrientes de información tendría que ser el primer parámetro para que yo voltee a ver y que por lo tanto pueda sanar a profundidad. El hecho de conocer mi historia me da un parámetro importante para entonces saber qué hacer con ella, ¿sí? En el momento en que yo hago conciencia, y normalmente esto pasa, que mi papá tal vez no me deseaba, pues eso me hace sentido en mi presente cómo es mi relación, por ejemplo, con los hombres o con las figuras masculinas en mi vida, o tal cual con mi relación con papá o con lo que representa papá, que normalmente es la seguridad, el dinero, la tranquilidad, la protección, y el cuerpo lo representa, ¿sí? Vamos a tocar ese tema enseguida. En este sentido, revisamos quiénes estaban presentes, de qué manera, si era una relación sana entre ellos o no, y eso me da un parámetro clarísimo de cómo vivo mi vida hoy. Ahora, hay veces que no es tan fácil revisar el árbol, porque tal vez no hay con quien investigar, no hay a quien preguntarle, o tal vez estoy tan peleado con mi familia que de plano no hay una forma clara, real de yo poder llegar a un punto de interés en información que me sea útil. Y la mejor manera de voltear a ver cómo fue mi pasado es revisar cómo es mi presente. Si yo normalmente tengo problemas en mi economía, seguramente así fue en mi programa. Si yo tengo problemas con mis relaciones, ¿en qué sentido es? ¿Es porque me dejan? ¿Es porque me siento menos? ¿Es porque tal vez soy violento? ¿Es porque tal vez soy muy sumiso? ¿Es porque tal vez no me siento merecedor? Y una infinidad de situaciones. Es porque normalmente así eran las parejas de antes en mi clan, en mi transgeneracional, o simplemente papá y mamá jugaban ese mismo rol que yo juego. No necesito conocer todo para saber cómo es mi presente.
Lo ideal es que sí, porque me da un parámetro importante y entonces es más fácil llegar a un punto de sanación. Ahora, comprendamos esto. Para llegar a un proceso de sanación y que veamos realmente a las enfermedades como nuestros maestros, y no solo las enfermedades, sino cualquier situación adversa que yo pudiera presentar en mi vida, necesito atender la situación que me dice, a ver, primeramente, yo no soy víctima del mundo, es decir, a mí me pusieron ciertos programas y me encanta decir que a mí me pasa y yo sufro y a mí me duele y me pasan todas estas cosas. Quitémonos ese disfraz de víctima para que entonces podamos tener un proceso de sanación real y profundo. Y por el otro lado, nos encanta hacernos también los victimarios de otros y de nosotros mismos. Por culpa de ella y por culpa de él y por culpa mía pasó esto y esto y esto y esto. No somos ni víctimas ni victimarios de la situación. Nosotros trabajamos de acuerdo a nuestros programas y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Tú que me estás viendo, si tienes una situación difícil, comprende por favor. Esto que tú estás haciendo y la manera en que reaccionas y accionas y piensas y sientes antes de hacer conciencia no es más que lo mejor que tú puedes hacer de acuerdo a tu propio programa. En el momento en el que haces conciencia, entonces sí tienes todo el poder y la responsabilidad para cambiar tu programa, ¿sí? Esto es vital. Para yo poder tener un proceso real de sanación y comprensión de que las cosas que me pasan por un fin mayor, tengo que quitarme el disfraz de víctima y de victimario. Tengo que quitarme además identidades para que haya un verdadero proceso de biologización, de sanación profunda y de una actualización de mi programa viejo que ya no me sirve y que ponga el nuevo que sí es como yo quisiera ser. Tengo que ser consciente que tengo que estar fuera de cualquier tipo de identidad que me ate. Es decir, yo no soy lo que siempre han dicho de mí. Y pónganle el adjetivo calificativo que ustedes quieran. Es que siempre es muy lento, es que siempre es muy flojo, es que él es un desinteresado, es que es un aburrido, es que es un... Lo que ustedes me digan, el que me digan, no es más que una etiqueta que te han puesto y que te has creído tanto que tú crees que eres eso. Tú no eres eso, tú eres un ser completo que utiliza el cuerpo y sus características a su favor para trabajar con ellas. Mas nunca son ni deberían ser identidades que te aten a eso que no eres en realidad. Esto que quede muy claro para que entonces llegues a un proceso, insisto, verdaderamente profundo de tu propia sanación. ¿Qué pasa cuando empiezo a comprender que si yo no soy un ser físico nada más y que yo utilizo mi cuerpo físico y sin embargo yo soy más un ser energético, yo soy un ser que se basa en la vibración, en la frecuencia y en la energía para tener su comunicación con el resto del universo? Es decir, tú como el ser humano que eres, que me estás viendo, funcionas tal como funciona tu ambiente en el sentido de qué resonancia tienes, cuál es tu nivel de vibración con respecto a lo que ves fuera de ti, porque eso que ves fuera de ti es como vibras tú. Y es muy claro, el mejor parámetro para saber cómo soy, cómo me siento en este momento de mi vida, aquí y ahora, es ver lo que está fuera de mí. Cómo es mi situación en mi pareja, en mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, con mi economía, con mi salud. Así como vibro, me regresa, porque nosotros, la mejor manera de identificarte es esta. Imagina que tú eres una antena y que captas cierta frecuencia de radio donde puedes revisar. No es porque sea una estación mejor que otra, no se trata de una dualidad donde esta es mejor y esta es peor, simplemente yo resueno en cierta frecuencia, pero no únicamente recibo, sino que esta frecuencia también me permite emanar la misma frecuencia a nivel de vibración. Entonces, de alguna manera, tus latidos son representados también en un latido energético, con el cual se emana la vibración que también a su vez regresa, y esto es una ley básica del universo. Entonces, comprendemos que esta sintonía con la que tenemos, las personas con las que nos juntamos, los temas que platicamos, la comida que consumo, lo que veo en internet, lo que busco, lo que me gusta, todo mi ambiente
crea mi realidad personal y por lo tanto mi personalidad. En el momento en que hago conciencia y me doy cuenta que tal vez no estoy donde yo quisiera estar, entonces en ese momento tengo la capacidad y la responsabilidad, la obligación, diría yo, de cambiar lo que no me gusta como es. Y parte de cambiar implica salirme del programa a través de cambiar mi entorno, que me sigue alimentando la manera en que soy. En el momento en que te empiezas a trabajar, que revisas tus programas y que haces conciencia de ellos, inevitablemente te vas a empezar a dar cuenta en todos los días qué cosas te siguen afectando de la misma manera. Y todos los días vas a tener un cierto eureka que vas a tener inevitablemente que poner enfrente de ti y decir, a ver, ya encontré que tengo esta situación en mí. ¿La voy a trabajar? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y en este proceso, que quede claro que es un proceso, inevitablemente mi nivel de frecuencia sube y sube y sube y cambia para bien. Y de pronto, esas cosas que ya no van conmigo porque ya no es el mismo nivel de resonancia, se van de mi vida. Ni siquiera es algo que yo tenga que desechar. Como yo subo mi frecuencia inevitablemente como consecuencia de haber trabajado con mis emociones, con mi mente, con mis programas, que dejen de ser mis programas, esa frecuencia sube. Y al subir la frecuencia, las personas, las cosas, los lugares, los trabajos, las oportunidades cambian. Tengo acceso a nueva información en mi campo, ¿sí? Y comprendo que esas personas, esos lugares, esas cosas, esas situaciones que ya no van conmigo, solitas se van a ir. Y probablemente, como nos pasa a todos, dejas de frecuentar a personas que ya no me hacen ningún bien, así sea tu familia. De pronto pasa algo que ya se rompe algún vínculo en ese momento, tal vez después lo recuperes, pero es parte del proceso y hay que tomarlo como tal, hay que hacerlo sin miedo, en el sentido que probablemente va a cambiar tu vida drásticamente y que si yo con la certeza absoluta y con la fe de que esto va a ser para mi bien, lo hago con esa intención, entonces es más fácil que yo pueda también llegar a sanar, ¿sí? Lo que nos pasa en el cuerpo, y esto que les comento está fundamentado, como les digo, en la medicina germánica, en la biodescodificación, en las neurociencias en general. Todo lo que me pasa en el cuerpo es muy simbólico. Y lo que me pasa en el cuerpo no me pasa al azar. Ni cuándo me pasa, ni cómo me pasa, ni la manera en que se presenta en un cierto órgano o tejido. Tiene un simbolismo importante. El cuerpo no se despierta un día y me dice, bueno, hoy te va a dar artritis, hoy te va a dar gastritis, hoy vas a presentar diabetes, etc. Así no funciona el cuerpo. El cuerpo, y basándome, insisto, sobre todo en la nueva medicina germánica expuesta por el Dr. Hammer, nos dice que de acuerdo, basándonos en nuestros programas originales que comentábamos hace un rato, yo voy a ser de cierta manera. Y en el momento en que me pasa algo en mi vida, entonces entro en un cierto estado que me desata una enfermedad. La enfermedad está para sanarme. Esa enfermedad que está ahí, que tú tienes o que has tenido, está para sanarte. Les voy a poner un caso, un ejemplo muy sencillo para que lo podamos comprender. Imagínate que vas de la mano por la calle con tu hijo, por el lado de la acera, vas caminando y de pronto del otro lado de la acera tal vez hay, no sé, una dulcería, un amigo o algo. Entonces se suelta de tu mano, se atraviesa la calle, pasa un carro y lo golpea. En ese preciso instante en que sucede esto, este accidente, uno como persona que lo vivió recibe un bioshock. Un bioshock es este choque emocional que tiene que cumplir ciertos parámetros para que se realice en mi cuerpo. Tiene que ser totalmente inesperado, tiene que ser altamente dramático, tiene que verse sin una solución aparente, es decir, que en este momento yo no sé qué va a pasar con esto que me está sucediendo. Y en ese momento que se desata en mí, yo tengo que ver que es un proceso donde yo entro en una fase activa del conflicto, también conocida como fase fría. Y normalmente pasa esto, nos ponemos en un estado de estrés, de supervivencia, donde yo tengo que vivir la vida en un estado de máxima alerta porque necesito
cuidar a los míos o a mí mismo, protegerlos, y entonces se activan una serie de marcadores también impuestas por el Dr. Hammer, que nos platica cómo es, donde nos dice que entramos en cierto nivel de percepción erróneo, donde se presentan estas situaciones en el cuerpo a manera de defensa de un programa biológico original. Es decir, en el momento en que pasa el accidente, yo entro en un estado de shock que me desata un estado activo del conflicto. Imaginemos que estamos esperando en la sala del hospital, el hijo en terapia intensiva, y tú presentas esta serie de situaciones en el cuerpo donde en realidad en este momento sí estás enfermo. Sudoración, manos frías, extremidades frías en general, mucho estrés, insomnio, ansiedad y otros factores físicos, ¿no? Y de pronto sale el médico y nos dice, ¿sabes qué? Tu hijo está bien, vamos a pasarlo a cama, vamos a pasarlo a piso, está fuera de peligro, su vida ya no corre riesgo. ¿Qué pasa con nosotros? Inevitablemente soltamos el problema. Simbólica o realmente se ha solucionado el problema original que me puso en ese estado de alerta. Y en ese instante que se soluciona el conflicto, entre comillas, es cuando yo presento síntomas en el cuerpo que, si yo voy a hacerle un diagnóstico médico en ese momento, parece que estoy muy enfermo. Porque todo el estado de alerta y de estrés, de supervivencia, desde el miedo, desde el insomnio, desde la protección, desde la supervivencia, insisto, no me permitían relajarme. En el momento en que me dan el diagnóstico positivo, o el diagnóstico que me permite sanar esa emoción, en ese instante mi cuerpo se relaja y cambia a un estado de vagotonía o un estado de la fase caliente de curación, ¿sí? Donde mi cuerpo se relaja a tal grado que presenta infecciones, que presenta sudoración, que presenta también fiebre, que presenta situaciones donde parece que estoy muy enfermo. Y sin embargo es cuando el cuerpo está sanándose. Y normalmente lo que pasa es que cuando yo presento un bioshock en mi vida, en el cuerpo se desata una se desata una enfermedad que tiene como finalidad la sanación de la emoción que está detrás. Es decir, en el momento en que pasa este bioshock, por ejemplo, que es el que atropellen a tu hijo, si yo lo viví con cierta emoción, me va a representar una cierta enfermedad en el cuerpo. En el momento en que investigamos cuál es la enfermedad del cuerpo, qué representa para mí y qué emoción oculta existe detrás de ella, si nosotros seguimos en la fase activa del conflicto, es decir, que de manera real o simbólica no se ha solucionado el conflicto, entonces yo puedo hacer conciencia del conflicto, que muchas veces es el problema. Y al hacer conciencia puedo trabajar con ella. La gran mayoría de los seres humanos tenemos algún conflicto activo que no hemos logrado solucionar y por lo tanto no hemos podido encontrar la raíz ni la emoción original que me tiene en un estado de enfermedad, entre comillas, que ni siquiera yo sabía que tenía, tal vez, ¿no? Porque tal vez fue algo que ocurrió hace muchos años o fue algo que me heredaron de alguna manera, en un sentido que yo viví una emoción a través de mi mamá o de mi papá que me hizo sentir de cierta manera y que me tiene con X o Y situación en el cuerpo, con enfermedades, con dolores, con cargas, con malestares. El cuerpo no se enferma por sí solo, y esto que quede muy claro, el cuerpo a manera de una enfermedad, e incluso me atrevería a decir que a manera de un accidente, ¿dónde me pasa? ¿Cuándo me pasa? ¿Cómo se presenta para mí? ¿Y de qué manera me afecta? Es sumamente simbólico. Espero estar siendo muy claro. A ver, un bioshock puede presentarse de una manera de este tipo de eventos, ¿no? O sea, puede ser un choque, puede ser una noticia, puede ser una bancarrota, puede ser una llamada telefónica, puede ser algo que definitivamente me sacó de un estado de paz, de normotonía, como se le conoce en la nueva medicina germánica, y me altera a tal grado que necesito yo entrar en un estado activo del conflicto para que pueda sanar, porque la emoción es necesaria trabajarla para que entonces pueda ver realmente que si ya se sanó, puedo cambiar mi conciencia ante ello, ¿sí?
en cuanto yo presento una enfermedad en mi vida diaria, tengo que hacer conciencia, tengo que revisar. ¿Cuándo me empecé a sentir así? ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿De qué estaba platicando? ¿A dónde iba? ¿En qué estaba pensando? ¿De qué me estaba preocupando sobre todo? Todo esto tiene que ver en el trasfondo emocional para que realmente yo pueda encontrar el conflicto original. Es complicado de ver si nunca me he hecho un análisis, y a pesar de eso hay muchas personas que se identifican un cierto conflicto, un divorcio, una separación, una pérdida, algo que me hizo tal daño que me marcó y que no he sabido sanar realmente. Y les voy a poner un par de ejemplos. La diabetes, que es un caso muy normal en México y en Latinoamérica, se la adjudicamos tanto a la comida, a los malos hábitos y demás, que no comprendemos que en realidad pasa y se puede llegar a desarrollar incluso genéticamente sin tener una predisposición anterior. Y yo puedo sanarla antes de que se presente inclusive, si hago conciencia de ello. La diabetes, por ejemplo, nos dice que el cuerpo, la sangre en el cuerpo representa a mi familia. Entonces cualquier desbalance que tenga que ver con mi familia se va a presentar en mi cuerpo a través de la sangre. Y el azúcar que representa la glucosa en el cuerpo es el cariño que yo tengo con respecto a mi familia. Cuando yo tengo un desbalance de azúcar, es decir, del cariño en la sangre o en mi familia, entonces se va a presentar la diabetes. Y es uno de dos casos. O tengo un cariño que me rehúso a aceptar, o yo quisiera un cariño que no me dan. Son diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Les suena? Hay que analizarnos todas nuestras emociones para que realmente podamos ponerlas en el foco, insisto, el hacer conciencia, y entonces sí poder trabajar para sanarlas. Y eventualmente sanan si yo me trabajo a conciencia. Para llegar a esto, tengo que comprender que estos programas que me tienen como estoy, y que de alguna manera gracias a ellos yo viví con cierto grado de intensidad este bioshock que me desató cierta enfermedad, y que de ahí parte. Yo tengo que cambiar la manera en que soy para que pueda llegar a sanar por completo. Y sin embargo, en mi día a día puedo hacer conciencia de las emociones que tengo, de los pensamientos que tengo, de las acciones que tomo para que pueda cambiar mi estado del ser, ¿sí? Pero sobre todo, y hablando en particular de las enfermedades, si yo abrazo a la enfermedad que yo pudiera estar presentando en este momento en mi cuerpo, entonces podría llegar a un proceso de sanación donde digo, gracias a esta diabetes que presento, porque me permite ver que necesito amor en mi vida y que no he permitido que éste entre en mí. Es muy simbólico el cuerpo. Y tal vez este proceso que tú hagas, en el momento en que hagas conciencia, te permita sanar a profundidad. Y es un proceso, insisto. Otro ejemplo, cuando yo tengo alguna manera de accidente, por ejemplo, en un pie, que el pie que representa el movimiento, el pie que representa el avance, el pie que representa el cambio, pregúntate, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿A dónde ibas? ¿Qué cambio iba a haber en tu vida? ¿Un nuevo trabajo? ¿Una nueva casa? ¿Una nueva pareja? ¿Una nueva estilo de vida tal vez? Algo nuevo a donde tú ibas y que eventualmente algo dentro de ti te decía, sabes que no vayas, no tomes esa decisión, no tomes esa acción, te atreviste a hacerlo o al contrario, no lo quisiste hacer y entonces se desata algo simbólico en el cuerpo a través de un accidente o de una enfermedad en cierta zona en particular que me da un parámetro de cuál es la emoción que tengo que sanar. Y esto es lo importante aquí. Cuando yo comprendo que el maestro que se esconde detrás de la enfermedad que tengo está primero para sanarme y segundo y más importante, me ayuda en mi proceso de vida, en mi misión de vida. Esta enfermedad que pudiera yo estar presentando me sirve para comprender que hay un maestro detrás de mí que me quiere mostrar algo, porque además el mensaje es muy claro hasta que está en el cuerpo y no significa que ese mensaje tal vez no hubiera estado antes fuera de él. Y esto pasa. Cuando yo veo un mensaje
normalmente en el cuerpo, es porque antes pasó fuera de mí y yo no lo quise ver. Si el mensaje era tal vez la aceptación, el amor, el reconocimiento, el perdón, infinidad de emociones y de situaciones con las que yo tengo que trabajar. No es la primera vez que se me presentó y sin embargo, como es la parte más densa de mí y de acuerdo a mis programas, insisto, esto es sin culpas y sin victimismos. En el momento en que me doy cuenta que lo tengo yo, es cuando yo más fácilmente lo trabajo, porque no hay una barrera más cercana que la mía en el propio cuerpo, ¿sí? Y no por esto signifique que en el momento en que yo empiezo a hacer conciencia dentro de mi proceso, yo pueda empezar a ver mensajes que están fuera de mí, en mis espejos, es decir, en las personas con las que convivo, para que pueda entonces sanar algo que también traiga yo, antes de que se convierta en una enfermedad. Es decir, puedo prevenir una enfermedad en el momento en que hago conciencia que hay algo fuera de mí que me quiere dar un mensaje, porque todo sucede en mi beneficio, porque todo sucede a mi favor, el universo conspira a mi favor. Si yo soy congruente con lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, entonces tendré un cierto nivel de acercamiento y de facilidad para ver estos mensajes cuando se encuentran fuera de mí y dentro de mí también. Yo no tengo que subirme a una montaña, ni meterme a una mezquita, ni esconderme en una cueva con un gurú o un maestro. Mis más grandes maestros viven en mi casa, duermen en mi cama, comen en mi mesa y son los que más me muestran lo que yo tengo que trabajar en mí. Esta famosa frase de lo que te choca, te checa, es muy real porque eso que me molesta tanto que hagas tú como persona, ni siquiera que me estés haciendo a mí, es algo que tú haces como persona y me molesta tanto, es porque esa emoción que me domina, tengo que trabajarla fuertemente en mí. Yo no estoy para cambiar a nadie, ni debo ni puedo cambiar a nadie. Yo no tengo ese control más que el mío propio, ¿sí? En el momento en que veo que algo me molesta, que está fuera de mí, tengo que tomarlo como un maestro que me está dando un mensaje. Si soy suficientemente consciente de verlo, entonces puedo trabajar. Y el acto de hacer conciencia me permite ponerlo enfrente de mí y trabajar con él. Pero yo creo que si hay algo que está enfrente de ti y no te has atrevido a trabajarlo, ya no lo postergues porque es peor saber y no hacerlo que no saberlo. Te da un poder y una responsabilidad el hecho de encontrar en tus maestros, en estos mensajes que están en el cuerpo y fuera de él, el proceso de sanación que además te va a llevar a tu misión de vida. Si mi misión de vida tiene que ver con cierto camino donde yo tengo que ayudar a las personas, donde tengo que habilitar cierto establecimiento para ayudar y demás, normalmente es para entregarnos a los demás, nuestra misión de vida. Pero yo tal vez no sé ni por dónde empezar, no tengo ni pies ni cabeza, estoy tan metido en mis problemas, en lo mundano del día, por más complicado que pudiera parecer, las carencias, los dolores, los problemas, las peleas, los conflictos, son situaciones que tiene el cuerpo y la mente y sus emociones, no el alma, no el espíritu, no mi ser completo que soy. Y el problema está en la elección, el problema está en elegir si yo quiero ser hoy mi cuerpo y que le duela al cuerpo lo que le tiene que doler, o si voy a ser hoy un ser completo que ve en esta enfermedad una oportunidad para verla como un maestro y que me ayude a llegar a un nivel de conciencia tal que eventualmente me quita la misma enfermedad. Porque como lo dice la nueva medicina germánica, esta enfermedad que tú presentas en el cuerpo no es otra cosa que un proceso de sanación para la emoción. Y hay personas que viven tantos años dentro de este proceso activo del conflicto que tienen enfermedades crónicas y que nunca se han dado cuenta. Y hay gente que se va de este plano, se muere, sin saber que tenía una emoción que los tenía atorado en cierto proceso, nunca lo vieron. ¿Y saben qué pasa cuando se va a las personas sin saber a qué venían? ¿Cómo sanar? Eso se pasa de generación en generación hasta que llega alguien a sanar el proceso de todo el árbol.
Yo te invito a que seas tú el que sane este proceso y que lleves a tu clan, a tu espacio vibracional, que lo amplíes y que entonces puedas llegar a un nivel de sanación tal que la gente te siga porque tú eres capaz de ayudarlos a través de tu propia sanación. Yo no puedo ayudar a nadie que no me lo pida y sin embargo tengo todo el poder y la responsabilidad de sanarme a mí, de ayudarme a mí. Y como somos vibración, como somos un nivel energético que resuena con todo lo que está a nuestro alrededor y todas las personas, los lugares, las oportunidades, insisto, nos da un parámetro importante para decir, oye, yo te puedo ayudar a través de mi propia sanación. Porque si mi nivel vibracional sube, inevitablemente los que están más cerca de mí también suben conmigo, ¿sí? Entonces yo te invito fuertemente a que te analices, a que revises cuáles son tus procesos emocionales, mentales, psíquicos y demás que tú presentas que no son como tú quisieras que fueran, que no están alineados con tu verdadero ser, no con la identidad que hemos creado. Esto es bien importante. Separa la identidad, tu falso ser, tu ego, tu yo que no eres tú, con tu verdadero ser, ¿sí? Aprende a escuchar más a tu intuición y menos a tu instinto, porque tu instinto viene del pasado y tu instinto está basado en lo primitivo de tu ser, lo que siempre ha sido, que ya no sirve. Y tu intuición viene a manera de premonición del futuro que me dice, esto me late, por aquí sí, esta decisión sí la tengo que tomar, este lugar sí tengo que entrar, a esta persona sí la tengo que conocer. Sí, escúchate. Esta emoción de pronto que conocemos como intuición no es otra cosa que el nivel más puro de vibración que nos dice, sí, por aquí sí. Escucha entonces a tu cuerpo. Toma ya a estas enfermedades como tus maestros y pon acción en todo esto que tú quieres trabajar en ti. Nada es permanente. Tu cuerpo no eres tú no eres tu cuerpo. Entonces, que no te acongoje de tal manera que no te permita salirte de la caja en la que tal vez has vivido toda tu vida. Tú no eres la ficha del tablero, tú eres el jugador que está detrás y que tiene todas las posibilidades abiertas para cambiar su propio destino. No estamos condicionados por el azar. ¿Sí? Toma acción, ten en cuenta que el acto de hacer conciencia, insisto y reitero, es el primer proceso para realmente llegar a un proceso de sanación, es el primer paso. Espero de corazón que esta información te sea muy útil, que encuentres dentro de estas palabras un mensaje que sea para ti. Sé que así es, que tú me estás viendo en este momento, no importa cuándo sea, esta información es para ti. Si tú encontraste aquí algo útil, compártelo, hazlo llegar a aquellas personas que crees que lo necesiten, porque todos necesitamos de los demás. Y si tú eres un mensajero de paz y de amor, comparte la información que aquí viste y por favor hazla llegar a aquella persona que va a decir gracias porque necesitaba escuchar esto. Todos resonamos con las personas que están a nuestro alrededor. Tú estás viendo este video porque resonaste con este mensaje. Entonces toma acción en consecuencia. Te invito a que seas parte del cambio en ti misma, en ti mismo, a partir de tus emociones y de que encuentres en cada instante de tu vida maestros, mensajes, algo que me quiere decir el universo a través de esta realidad que yo he creado desde mis pensamientos, mis emociones y mis acciones, y que me sirven, están para servirme. Ya no te victimices, ya no te culpes, no es tu culpa y no eres víctima, tú eres maestro, maestra de tu vida y de tus circunstancias, entonces vive como tal. Te agradezco muchísimo el que hayas escuchado este mensaje. Te reitero, mi nombre es Arturo Batis. Te comparto mis contactos en mis redes sociales para que me puedas buscar. Con mucho gusto yo te puedo ayudar. Podemos tener una sesión individual. Te puedo compartir más información de cursos y de talleres próximos. Mi número de teléfono es con LADA más 52 de México 87 14 57 61 35. 87 14 57 61 35. Me puedes encontrar en Instagram como @ArturoBatis con B de bueno, T de Tito, Z, y en Facebook como Arturo Batis S. Estoy a tus órdenes. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga
y recuerda siempre escuchar a tu cuerpo. Tiene un mensaje para ti.